Capítulo 14. Canto y danza. Tainar se volvió despacio para enfrentar a quienes le habían cerrado el paso. 5 hombres tambaleantes y apestando a cerveza, lo observaban con las chaquetas bordadas con el escudo rojo y los 2 leones dorados del duque de Sassen. Parecían más inclinados a la torpeza que al combate, pero aún así, Tainar sabía que su espada prevalecería si las cosas se torcían. Sin embargo, no deseaba manchar una boda con sangre. Con un leve ademán, inclinó la cabeza sin apartar la mirada. «Soy Tainar Rodericksholm, enviado del duque Conrad», dijo con calma. «Dudo que vuestro señor se complazca si sus hombres provocan un incidente en un festejo imperial». Las palabras, demasiado refinadas para su entendimiento, los dejaron desconcertados. Uno rió, otro eructó, un tercero se quedó mirando el vacío con aire ausente. Por fortuna, ninguno desenvainó el arma. Se limitaron a empujarlo con torpeza antes de perderse entre la penumbra, dejando tras de sí un olor agrio a vino y hierba pisada. Tainar respiró hondo, se sacudió el polvo de la túnica y continuó hacia la casa. Un criado lo advirtió de no pisar los fragmentos de cerámica del polterabén, el rito de la buena suerte. Le abrió la puerta con una sonrisa y Tainar cruzó el umbral. El aire dentro olía a pan, miel y flores. El rumor de las risas se mezclaba con el tintinear de copas y el sonido alegre de la música. Era una casa viva, cálida, un lugar donde el amor y la armonía parecían palpitar entre las paredes. No se parecía en nada a la severa mansión de su padre en Rodericksholm, un edificio que imponía respeto pero no acogía a nadie. Había crecido entre muros fríos, sin embargo en Arvendal, por razones que no alcanzaba a comprender, se sentía en casa. Por suerte, el emperador y el duque Heinrich ya se habían retirado. Aquello lo aliviaba, aunque fue precisamente su deseo de presentarle sus respetos lo que lo había hecho salir del campamento. En el salón principal varios invitados bailaban un reigen, un baile en círculo. El conde de Arvendal, entre ellos, le hizo un gesto invitándolo a unirse. «Venid, Rodericksholm. Uníos al círculo». Tainar dudó. El grupo era pequeño, familiar. Reconoció entre ellos a los hermanos de Serelinde, al joven Leo que había llamado la partida en el bosque, a la pareja de prometidos y a ella. Serelinde. Entonces comprendió por qué el sueño le había sido imposible. Aquella muchacha sajona se había insinuado en su pecho, como una melodía que no podía olvidar. Cuando ella rompió el círculo y le tendió la mano, el mundo pareció detenerse. Tainar la tomó sintiendo el calor de su piel. Se unió al ritmo del baile, pero el temblor en su cuerpo lo traicionó. Los ojos verdes de la joven lo habían desarmado. Serelinde sonrió, ruborizada cuando Leo entonó versos pícaros propios de los banquetes nupciales. Ella repitió los coros entre risas, inocente y luminosa. Tainar apenas podía concentrarse. Su risa, su perfume, el roce leve de su palma. Todo en ella lo perturbaba. No tenía idea del efecto que provocaba. Una mujer, la condesa sin duda, se unió al corro. Su mirada astuta cayó sobre ellos, y Tainar no supo si aquel brillo en sus ojos era enojo o diversión. Fingió no notarlo. El baile terminó entre aplausos. Serelinde, sin embargo, no soltó su mano de inmediato. Leo subió a una tarima improvisada y llamó la atención de los presentes. Ella se inclinó hacia Tainar susurrando junto a su oído: «¿Recordáis a mi hermano?». Él apenas logró asentir, con la mente más pendiente del roce de su aliento que de sus palabras. «Su nombre honra al emperador», murmuró intentando mantener el control. Lo que quería decirle era otra cosa, que sus ojos eran un hechizo, que su cabello parecía tejido de luz. Serelinde sonrió, a punto de responder, pero de pronto empalideció. Leo la llamaba desde el centro del salón. «No quiero, Leo», susurró ella temblando. Tainar apenas registró la tensión en su voz, su mente vagaba entre imágenes imposibles de ella, desnuda sobre sus sábanas, su piel bajo la suya. «Tonterías», insistió Leo tomándola por el brazo con alegre firmeza.
Ven, hermana. Luego se giró hacia Tainar, saludando con una inclinación ligera. Debéis de ser el emisario de Kunrad. No nos habían presentado. Soy Leo Arvendal. Espero que no os importe si os robo a mi hermana. Ella y Cristel cerrarán la velada con un dueto. Tainar inclinó la cabeza, intentando apartar la visión de los ojos verdes de Serelinde, llenos ahora de ansiedad. El conde se acercó y le ofreció asiento a su lado. Serelinde toca la lira, explicó con orgullo, y Cristel del dulcimer. Veréis que son notables. Tainar asintió, pero su mirada permaneció en el lugar donde ella había estado. El aire del salón seguía impregnado de su perfume, y el eco de su risa, dulce, distante, parecía prometerle algo que él sabía que no debía desear. Tainar se volvió despacio para enfrentar a quienes le habían cerrado el paso. 5 hombres tambaleantes y apestando a cerveza, lo observaban con las chaquetas bordadas con el escudo rojo y los 2 leones dorados del duque de Sassen. Parecían más inclinados a la torpeza que al combate, pero aún así, Tainar sabía que su espada prevalecería si las cosas se torcían. Sin embargo, no deseaba manchar una boda con sangre. Con un leve ademán, inclinó la cabeza sin apartar la mirada. Soy Tainar Rodericksholm, enviado del duque Kunrad, dijo con calma. Dudo que vuestro señor se complazca si sus hombres provocan un incidente en un festejo imperial. Las palabras, demasiado refinadas para su entendimiento, los dejaron desconcertados. Uno rió, otro eructó, un tercero se quedó mirando el vacío con aire ausente. Por fortuna, ninguno desenvainó el arma. Se limitaron a empujarlo con torpeza antes de perderse entre la penumbra, dejando tras de sí un olor agrio a vino y hierba pisada. Tainar respiró hondo, se sacudió el polvo de la túnica y continuó hacia la casa. Un criado lo advirtió de no pisar los fragmentos de cerámica del polterabén, el rito de la buena suerte. Le abrió la puerta con una sonrisa y Tainar cruzó el umbral. El aire dentro olía a pan, miel y flores. El rumor de las risas se mezclaba con el tintinear de copas y el sonido alegre de la música. Era una casa viva, cálida, un lugar donde el amor y la armonía parecían palpitar entre las paredes. No se parecía en nada a la severa mansión de su padre en Rodericksholm, un edificio que imponía respeto pero no acogía a nadie. Había crecido entre muros fríos, sin embargo en Arvendal por razones que no alcanzaba a comprender se sentía en casa. Por suerte, el emperador y el duque Heinrich ya se habían retirado. Aquello lo aliviaba, aunque fue precisamente su deseo de presentarle sus respetos lo que lo había hecho salir del campamento. En el salón principal varios invitados bailaban un reigen en círculo. El conde de Arvendal, entre ellos, le hizo un gesto invitándolo a unirse. Venid, Rodericksholm. Uníos al círculo. Tainar dudó. El grupo era pequeño, familiar. Reconoció entre ellos a los hermanos de Serelinde, al joven Leo que había llamado la partida en el bosque, a la pareja de prometidos y a ella. Serelinde. Entonces comprendió por qué el sueño le había sido imposible. Aquella muchacha sajona se había insinuado en su pecho, como una melodía que no podía olvidar. Cuando ella rompió el círculo y le tendió la mano, el mundo pareció detenerse. Tainar la tomó sintiendo el calor de su piel. Se unió al ritmo del baile, pero el temblor en su cuerpo lo traicionó. Los ojos verdes de la joven lo habían desarmado. Serelinde sonrió, ruborizada cuando Leo entonó versos pícaros propios de los banquetes nupciales. Ella repitió los coros entre risas, inocente y luminosa. Tainar apenas podía concentrarse. Su risa, su perfume, el roce leve de su palma. Todo en ella lo perturbaba. No tenía idea del efecto que provocaba. Una mujer, la condesa, sin duda, se unió al coro. Su mirada astuta cayó sobre ellos, y Tainar no supo si aquel brillo en sus ojos era enojo o diversión. Fingió no notarlo. El baile terminó entre aplausos. Serelinde, sin embargo, no soltó su mano de inmediato. Leo subió a una tarima improvisada y llamó la atención de los presentes.
Ella se inclinó hacia Tainar susurrando junto a su oído. ¿Recordáis a mi hermano? Él apenas logró asentir, con la mente más pendiente del roce de su aliento que de sus palabras. Su nombre honra al emperador, murmuró intentando mantener el control. Lo que quería decirle era otra cosa, que sus ojos eran un hechizo, que su cabello parecía tejido de luz. Serelinde sonrió, a punto de responder, pero de pronto empalideció. Leo la llamaba desde el centro del salón. No quiero, Leo, susurró ella temblando. Tainar apenas registró la tensión en su voz, su mente vagaba entre imágenes imposibles de ella, desnuda sobre sus sábanas, su piel bajo la suya. Tonterías, insistió Leo, tomándola por el brazo con alegre firmeza. Ven, hermana. Luego se giró hacia Tainar, saludando con una inclinación ligera. Debéis de ser el emisario de Kunrad. No nos habían presentado. Soy Leo Arvendal. Espero que no os importe si os robo a mi hermana. Ella y Cristel cerrarán la velada con un dueto. Tainar inclinó la cabeza, intentando apartar la visión de los ojos verdes de Serelinde, llenos ahora de ansiedad. El conde se acercó y le ofreció asiento a su lado. Serelinde toca la lira, explicó con orgullo, y Cristel del dulcimer. Veréis que son notables. Tainar asintió, pero su mirada permaneció en el lugar donde ella había estado. El aire del salón seguía impregnado de su perfume, y el eco de su risa, dulce, distante, parecía prometerle algo que él sabía que no debía desear. Capítulo 15. La vid y la madreselva. El maestro Gregan entregó la lira a Serelinde, que se sentó en el borde de la silla intentando recordar cada nota aprendida en las largas tardes de instrucción. Cuánto lamentaba no haber tomado más en serio aquellas lecciones junto a Cristel. Ahora ante todos de pronto era crucial tocar a la perfección. Una mirada a su amiga bastó para inquietarla. Cristel tenía las mejillas encendidas y una sonrisa tan amplia que rozaba la torpeza. ¿Estás segura de poder tocar?, susurró Serelinde con ansiedad. Cristel, sin perder la sonrisa, levantó los martillos del dulcimer en un gesto que pretendía inspirar confianza. No lo consiguió. Serelinde suspiró. No debía juzgarla. Después de todo, ella también sonreiría como una tonta si fuera a casarse al amanecer. Ese pensamiento bastó para que el rostro de Tainar Rodericksholm acudiera a su mente. Contra su buen juicio levantó la vista hacia él y se arrepintió al instante. La miraba con un medio sonrisa apenas contenida, esa que empezaba en la boca y se extendía hasta los ojos, haciendo que el aire pareciera más espeso. Casi dejó caer la lira. Cristel soltó un pequeño gemido al errar un golpe, y uno de los martillos rodó sobre las cuerdas. Serelinde cerró los ojos un instante. Por todos los santos. Leo se aclaró la garganta. Y para cerrar nuestra espléndida velada, anunció con voz solemne, mi hermana Serelinde y la futura condesa Cristel interpretarán la balada El Madreselva y la vid. Serelinde reprimió un suspiro. Su hermano esperaba que cantara además de tocar. El maestro Gregan entusiasmado aplaudió. «Ja, ja. Excelente», exclamó, sin darse cuenta de que su propio entusiasmo despertaba las risitas de las jóvenes que recordaban su peculiar problema de flatulencias cada vez que se inclinaba. Serelinde inspiró hondo, buscando serenarse. No podía pensar en Tainar. No, ahora. Si lo hacía, acabaría olvidando cada nota. Cristel, captando su mirada severa, enderezó la espalda y levantó los martillos con una dignidad casi heroica. Serelinde se aclaró la garganta y pulsó la primera cuerda. El sonido cristalino llenó la sala, y poco a poco, la historia de Tristán e Isolda empezó a fluir de su voz. Cantó el anhelo del caballero exiliado, su amor imposible, su regreso hacia la mujer que era su vida. Mejor es morir que vivir sin aquello que da sentido al alma. Porque el amante fiel, separado de su dicha, sufre, delira y se consume. Con cada verso Serelinde se sentía más segura, más libre. Hasta que cometió el error de alzar la vista.
Tainar estaba inclinado hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, los ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo temblar. ¿Sabía él el efecto que causaba? Debía saberlo. Un hombre como él no podía ignorar su propio magnetismo. El maestro frunció el ceño cuando Cristel derró una nota, y Serelinde, obligándose a romper el hechizo, volvió la vista al instrumento. Continuó cantando. No podía vivir separado de su amada, pues eran como la vid y el madreselva, que se enrosca en torno al avellano, lo abraza y asciende con él hasta la cima. Si alguien los separa, ambos mueren. Amor mío, somos como la vid y el árbol, sin ti moriré, sin mí tú perecerás. La última nota vibró en el aire y se disolvió entre aplausos. Arngulf y Elda, los perros de la familia, acompañaron el entusiasmo con ladridos alegres. Edran abrazó a Cristel con orgullo, y Leo plantó un beso sonoro en cada mejilla de su hermana. A partir de mañana tendré 2 hermanas con talento, proclamó haciendo reír a los invitados. Serelinde temblaba todavía. No se atrevía a mirar hacia Tainar, pero el deseo de hacerlo era insoportable. ¿Le habría gustado su canto? ¿Habría comprendido lo que había querido decir entre las notas? Finalmente reunió el valor y buscó su rostro. Su corazón se encogió. Él se despedía de su madre y de su padre, inclinando la cabeza con cortesía. Lo vio alejarse, alto y silencioso, cruzando el umbral hacia la noche. Y sintió, como si alguien hubiera arrancado una cuerda de su pecho, que el silencio posterior pesaba más que la música. Capítulo 16. Maleantes. Tainar inspiró hondo al salir del castillo. El aire tibio aún retenía el perfume del madreselva. El madreselva y la vid. Se reprochó haber partido sin despedirse de Serelinde, pero sabía que si se acercaba de nuevo a ella, habría sucumbido a la tentación de besarle la boca, esa boca que parecía hecha para perder el juicio. Sus dedos sobre la lira habían tocado también las cuerdas de su corazón, su voz dulce lo había hechizado por completo. Caminó en silencio, turbado por emociones que no comprendía. ¿Qué tenía esa muchacha? Nada podían hacer entre ellos, ella era hija de un enemigo, y él estaba prometido a Liraina. Y aún así, las palabras de la balada seguían resonando en su mente como un conjuro. Amor mío, somos como la vid y el árbol, yo moriré sin ti, tú sin mí. Se detuvo, dominado por un impulso insensato de regresar, de confesarle que la amaba sin remedio, que ya estaba preso de su hechizo. Fue su perdición. Un presentimiento le recorrió la espalda un instante antes de que unas manos brutales lo sujetaran por detrás. Sintió el olor agrio de la cerveza y comprendió al momento que eran los mismos borrachos de antes. Un rostro sudoroso y mal afeitado se pegó al suyo. El aliento fétido lo hizo apartar la cabeza. «Ya no es tan festivo, ¿eh, extranjero?», gruñó el hombre, arrancándole el puñal del cinto. Un golpe seco en el vientre lo dejó sin aire. La violencia cayó sobre él como una tormenta. «No quiero desfigurar esa cara bonita», rió el bruto agitando el arma frente a su rostro. Tainar se debatió intentando soltar los brazos. Aquel puñal llevaba grabado el emblema de su madre, era el único recuerdo que conservaba de ella. Pero el arma pasó a ser lo de menos, cuando el dolor comenzó a arderle en el pecho. No querían matarlo, comprendió. Si ese era su propósito, ya lo habrían acuchillado por la espalda. Querían humillarlo. Contuvo un gemido, se impulsó con todo su peso hacia atrás y lanzó una patada. El golpe dio justo donde había apuntado. El agresor se dobló en dos, gimiendo las manos entre las piernas. Aprovechando su agonía, Tainar logró zafarse de una sujeción y soltó un puñetazo a ciegas. Sintió crujir algo, una mandíbula tal vez, pero la punzada en las costillas lo obligó a doblarse. Sabía que debía liberarse antes de que el otro se recuperara, furioso. Pero ya le fallaban las fuerzas. Las manos volvieron a sujetarlo con violencia, inmovilizándolo.
Entonces oyó una voz familiar, alto. ¿Qué demonios sucede aquí? Widar. Un golpe lo tiró al suelo. El mundo giró. Se encogió instintivamente, recibiendo una última andanada de patadas antes de oír pasos que se alejaban corriendo. Cuando levantó la vista, su lugarteniente estaba allí, espada desenvainada, rodeado por varios hombres de Rodericksholm que ya formaban un círculo protector. Widar cayó de rodillas a su lado. «Mi señor, ¿os han herido con el cuchillo?» Tainar temblaba de pies a cabeza. «Nain», logró decir entre jadeos, escupiendo al suelo lo que temía fuese sangre. «Pero las costillas sí, rotas probablemente». «Seise mierda», maldijo Widar cogiéndolo con firmeza por el brazo. «Sajones sin duda». «Sí», confirmó Tainar apretando los dientes mientras lo ayudaban a incorporarse. «Llevadlo al pabellón», ordenó Widar a los suyos. «Tengo listo un ungüento de mostaza. Hará que el dolor arda un poco menos». Tainar asintió, luchando por mantenerse en pie. A su alrededor, las antorchas del campamento oscilaban al viento, como llamas temblorosas que parecían acompañar su vergüenza y su furia. Mientras sus hombres lo sostenían, alzó la vista hacia la colina donde el castillo aún brillaba entre sombras. Allí, tras las murallas, Serelinde tal vez dormía, sin sospechar que cada nota de su canción se había convertido para él en una herida abierta. Capítulo 17. Amor bajo los estandartes. A la mañana siguiente, los sirvientes entraban y salían del aposento de Serelinde, cargando baúles y cofres rumbo al patio. Cristel bostezó con aire soñoliento. «¡Qué alboroto!», murmuró. «Habría sido mucho más sencillo casarnos en la iglesia del pueblo». Serelinde reprimió un bostezo propio. Apenas habían dormido. Habían pasado la noche entera hablando, demasiado emocionadas para conciliar el sueño. «Lo sé», respondió con una sonrisa cansada, «pero una iglesia de aldea no basta cuando hay invitados imperiales y ducales. Una boda así exige una catedral». Cristel suspiró resignada. «Y ahora tendremos que viajar 20 millas hasta la catedral de Nuremberg. Estoy agotada antes de empezar». Serelinde rió suavemente. «Porque nos quedamos despiertas hasta el amanecer». «Valía la pena», replicó Cristel con ternura. «No podría imaginar mejor compañía para mi última noche de soltera que la de mi amiga más querida». A Serelinde se le encogió el corazón. Aquella mañana marcaba el fin de algo dulce y ligero. Desde ese día, Cristel sería su cuñada y viviría en Arvendal, pero ya no compartirían confidencias bajo el mismo techo ni risas a la luz de las velas. «Esperaba que me contaras algo más sobre tu encuentro con el caballero de Frankenland», dijo Cristel con picardía. Serelinde alzó el mentón, intentando no delatar el temblor que le subía por la voz. No fue un encuentro. Solo estaba siendo una anfitriona educada. Cristel soltó un bufido incrédulo, aunque prefirió volver la vista hacia los baúles. «Espero que nuestros vestidos sobrevivan al viaje». «Mamá se ha asegurado de que estén bien embalados», respondió Serelinde agradecida por el cambio de tema. «Tendremos tiempo de sobra para arreglarnos al llegar». Cristel suspiró otra vez. «Preferiría viajar a caballo». «Yo también», admitió Serelinde. «Pero el emperador jamás permitiría que una novia llegara a lomos de una montura, sobre todo habiendo dispuesto una carroza tan suntuosa. Además, dudo que Mor esté aún lo bastante fuerte para un viaje tan largo». «¿Sabes algo de él?», preguntó Cristel con curiosidad. Serelinde apartó la mirada. No quería recordar que Tainar Rodericksholm no se había despedido de ella la noche anterior. «Quizá tengamos buenas noticias hoy», dijo en voz baja, aunque en su interior sabía que apenas habría ocasión de cruzar palabra con él. Como emisario de los Staufa, seguramente marcharía al final de la comitiva. En ese momento, la madre de Cristel apareció en el umbral, alta, delgada, con el rostro contraído en una mueca severa. «Deprisa», ordenó en tono tenso. «El emperador no esperará eternamente».
Serelinde tuvo que contener una sonrisa agradecida. Más de una vez había dado gracias por no ser hija de Ariselda Aldrich. Enseguida Frau Aldrich respondió cortésmente, pues la mujer nunca le había permitido usar un trato familiar. La tensión se disolvió en cuanto la madre de Serelinde asomó a la puerta. Cristel se relajó y corrió a abrazarla. «Estamos listas, tía Beata». «Desde hoy deberás llamarme mamá, querida», le dijo con calidez. «Tu esposo te espera». Las tres mujeres entrelazaron los brazos y salieron juntas al corredor, riendo como si aún fueran niñas. Serelinde echó una última mirada atrás. Ariselda Aldrich la seguía con la espalda erguida, los labios apretados y la expresión pétrea de quien asiste a su propia desgracia. Capítulo 18. Cabalgata. Tras una noche de insomnio y dolor, Tainar salió al amanecer hacia el río, buscando alivio en el agua helada. Guidar y Draig luchaban por mantenerlo en pie. «Es una locura, mi señor», protestó Guidar. Tainar apretó los dientes mientras Draig limpiaba los restos del emplasto que le cubría el costado magullado. «Prefiero congelarme a presentarme en una boda oliendo a mostaza». Guidar siguió murmurando objeciones hasta el pabellón, aunque cambió de tono cuando empezó a vendar las costillas de su señor. «No podéis cabalgar hasta Nuremberg. Al menos una costilla está rota». «No hay elección», replicó Tainar preguntándose dónde habría conseguido su fiel segundo aquellas vendas de lino. «No pienso enfrentarme a la cólera de mi padre por fallar al duque Kunrad». «¿Si caéis del caballo? Leonie no me dejará caer. Y si lo hace, tú me recogerás». Intentó sonreír, pero el simple gesto le arrancó un gemido. «¿Y el otro caballo?», preguntó Guidar. «¿Cómo está Amor?». «Se mantiene». Tainar deseó poder llevarlo él mismo a Serelinde y disfrutar de su sonrisa. Pero eso ya era imposible. «Envíalo de vuelta con Draig», ordenó. «Y dile a todos que necesita reposar un día más. Nadie debe saber nada de mis heridas». Draig asintió en silencio. El resto de la mañana se desdibujó entre el entumecimiento y el esfuerzo. Vestirse, caminar, montar, todo era un suplicio. Finalmente, se encontró a lomos de Leonie, agradecido por la quietud del animal, que parecía entender que su jinete debía estar en cama y no rumbo a una ceremonia imperial. Guidar aguardaba junto a él, les habían asignado una posición muy retrasada en la columna. Tainar observó cómo Draig se alejaba guiando a Amor hacia las caballerizas, mientras una polvareda dorada se alzaba en el valle. Al frente marchaban el emperador, el conde y el duque. «¿Creéis que Heinrich sabe lo que han hecho sus esbirros?», bufó Guidar. Tainar se removió en la silla y el dolor le cortó la respiración. Tras los nobles avanzaba la Guardia Imperial, una tropa imponente de 50 jinetes. «Vuestro padre maldeciría este derroche de pompa», añadió Guidar con una media sonrisa. «Todo esto para una boda». Tainar sonrió por dentro. No extraña que los rivales de Lothar hayan preferido quedarse en casa. «Por eso os han enviado a vos, para aguarle la fiesta a Heinrich». Guidar escupió al polvo. «Mirad, ahí van sus hombres». Eran menos pero arrogantes y altivos. Entre ellos, Tainar reconoció a los que lo habían atacado la noche anterior. Un nudo de ira le cerró la garganta. La pérdida del puñal de su madre ardía más que sus heridas. Su mirada se volvió hacia la mansión. Edran Arvendal ayudaba a su prometida a subir a una carroza imperial tirada por 2 caballos blancos, fastuosa como un sueño. Luego escoltó a su madrastra. Tainar contuvo el aliento. La siguiente dama no era Serelinde. ¿Dónde estaba? El alivio le cruzó el cuerpo cuando la vio aparecer, ligera, con el cabello recogido en un trenzado luminoso. Cerró los ojos un instante. La imaginó vestida de novia avanzando hacia un altar radiante y serena. Un deseo profundo lo golpeó. Cuando los abrió, la vio abrazar el cuello del caballo y cubrirlo de besos.
Ama a esa bestia, observó Widar sonriendo. Tainar se permitió el lujo de imaginar que era a él a quien Serelinde abrazaba, que sus labios calmaban su dolor y su soledad. Luego, ella levantó la mano. El corazón de Tainar se aceleró. ¿Me estás saludando? Dudo que sea a mí, respondió Widar con sorna, aunque yo haya curado a su caballo. Tainar vaciló. Si la saludaba podía malinterpretarse, si no lo hacía, la heriría. Dudó un instante, y finalmente alzó la mano. Pero Serelinde ya se había vuelto. En la carroza, Serelinde pensaba que quizás la loca de la familia no era su madre, sino ella misma. Había pasado la vida deseando el amor entre su hermano y Cristel, soñando con su felicidad. Pero ahora, mientras la comitiva avanzaba hacia Nuremberg, solo podía pensar en Tainar Rodericksholm y en su inexplicable silencio. ¿Era posible que no hubiera visto su saludo? ¿O simplemente la consideraba insignificante? Jugó con el crucifijo que pendía de su cuello, intentando sofocar aquel pensamiento. Recordó las palabras de su madre sobre el cuerpo, el deseo y el placer, y el calor dentro de la carroza se volvió casi insoportable. ¿Te encuentras bien, Serelinde?, preguntó su madre tocándole la frente. Pareces febril. Solo estoy nerviosa, madre, murmuró. Ariselda Aldrich bufó con desdén. ¿Saludar públicamente a un hombre? Has de aprender modales, jovencita. Cristel giró la cabeza con una sonrisa traviesa. Rodericksholm no pareció considerarlo inapropiado, madre. Serelinde alzó la vista, incrédula. ¿Qué quieres decir? Que te respondió el saludo, susurró Cristel. Pero tú ya te habías vuelto. El mundo se iluminó. La euforia le estalló en el pecho. Tainar la había saludado. No sabía por qué aquello significaba tanto, solo que lo hacía. Contuvo la sonrisa y se acomodó el velo, imaginando su mirada siguiéndola desde lejos. Era una locura, lo sabía. Pero era una locura deliciosa, que la hacía sentir viva hasta en el último rincón del alma. Capítulo 19. Preguntas insistentes. Dos pensamientos asediaban a Tainar mientras la comitiva se acercaba a la catedral de Nuremberg. El primero, si solo tenía una costilla rota, ¿por qué sentía que le habían quebrado todos los huesos del cuerpo? El segundo, ¿cómo demonios lograría permanecer a caballo durante el largo regreso a Frankenland? Tenías razón, murmuró sin advertir que hablaba en voz alta. Ya es tarde para darte cuenta, gruñó Widar a su lado. Tainar observó la entrada de la catedral, donde el acceso había sido restringido a la familia Arvendal, los dignatarios y la escolta imperial. El resto de soldados aguardaba a prudente distancia, entre el rumor de los cascos y las órdenes en voz baja. Las damas descendieron de la carroza adornada con brocados y cintas doradas. El emperador besó la mano de la novia y la condujo paternal hacia el interior del templo. Pero no fue la desposada quien atrajo la mirada de Tainar. Fue Serelinde. El sol trenzaba destellos en su cabello dorado, y su risa, ligera como el canto de un arroyo, lo alcanzó entre la multitud. Hablaba con sus hermanos, aunque de vez en cuando se erguía, oteando el gentío. ¿Buscaba a alguien? ¿A él? El duque Heinrich se acercó y le dirigió unas palabras. Ella le respondió con una reverencia impecable. Tainar sintió tensarse su espalda. Si ese hombre llegaba a rozarla, no respondería de sus actos. A su lado, Widar carraspeó con discreción. Sabía bien que ofrecer ayuda en aquel momento solo llamaría la atención, pero estaba preparado para intervenir si su señor desfallecía. Tainar aún meditaba qué hacer, cuando vio que las damas habían entrado ya en la catedral, y el conde de Arvendal se dirigía hacia él. Apretó los dientes y desmontó con toda la dignidad que su cuerpo maltrecho le permitió. Leonie se mantuvo firme, fiel incluso bajo el sol y la fatiga. Cuando sus botas tocaron el suelo, el dolor le arrancó un gemido mudo. Se obligó a respirar hondo y con un leve temblor en las manos, inclinó la cabeza.
Graf Arvendal, dijo con esfuerzo, mis felicitaciones. Es un día magnífico para celebrar un matrimonio. El conde, algo encorvado, pareció complacido aunque cansado. El emperador esperaba que le presentaseis vuestros respetos antes de la partida, observó con tono neutro. Tainar contuvo una mueca. En su estado apenas había pensado en sobrevivir hasta el amanecer. Me vi retenido por el caballo herido de su hija, señor. Le ruego me disculpe. La ceremonia no comenzará en 1 hora, replicó el conde ajustándose el cinto. El emperador y el duque descansan en una de las capillas laterales. Por el bien de la paz será mejor que Lothar no crea que lo habéis evitado. Ninguno desea una nueva guerra entre él y los Staufa. Las palabras retumbaron en la cabeza de Tainar como un enjambre. Sentía que cada pensamiento le costaba un esfuerzo inmenso. El impulso de aferrarse de nuevo a la silla del caballo fue inútil. Widar había apartado a Leonie. Tragó el mareo y asintió. Agradeceré que me concedáis el honor de presentarme, dijo al fin. El conde pareció aliviado. Y os doy las gracias por cuidar de Mor. Serelinde adora a ese animal. Venid. La mención de su nombre le infundió una energía nueva. Si había hecho algo que complaciera a Serelinde, entonces todo aquel sufrimiento valía la pena. Empuñó la espada como bastón, enderezó los hombros y siguió al conde hacia el interior de la catedral, temiendo que el mundo se oscureciera antes de llegar. El duque Conrad no le perdonaría jamás que su debilidad encendiera otra guerra. Serelinde salió de puntillas de la sacristía, resplandeciente con su vestido de seda roja. El calor del día hacía insoportable la tela, pero no todos los días se tenía el honor de ser dama de una novia imperial. El peinado, sujeto con docenas de horquillas y perlas, tiraba de su cuero cabelludo. Anhelaba soltarlo y dejar que su cabello cayera libre, como el de las muchachas de las viejas leyendas. Había oído que su hermano Edran aguardaba con el obispo a la entrada del templo, y que la novia estaba lista. Su madre le había pedido que comprobara que la nave estaba despejada antes de que la procesión comenzara. Empujó la pesada puerta de madera, y el chirrido resonó en todo el recinto. El sonido bastó para llamar la atención del duque Heinrich, que se encontraba en una capilla lateral junto al emperador y al emisario franconio, Tainar Rodericksholm. Su padre estaba allí también, serio y vigilante. Serelinde contuvo el aliento. El duque Heinrich, con apenas 30 años, lucía una barba blanca que le añadía edad y un gesto severo bajo las cejas espesas. Junto a él, el emperador, anciano, con su pluma imperial sobre el sombrero, irradiaba una autoridad tranquila. Sabía que Heinrich aspiraba al trono del Sacro Imperio. Era yerno de Lothar y cabeza de la poderosa casa Welfen-Arvendal. Pero mientras el viejo emperador siguiera con vida, la paz aún respiraba por poco tiempo. El hijo del duque, un niño de 7 años, estaba sentado en el suelo, vestido como una copia en miniatura de su padre, con el mismo ridículo sombrero emplumado. Tiraba de los cordones de su túnica mientras su abuelo lo observaba divertido. Serelinde entornó la puerta apenas lo justo para contemplar la escena. Tainar estaba de espaldas, pero algo en su postura la alarmó. Sus anchas espaldas, siempre tan firmes, parecían vencidas por un peso invisible. Su padre tenía la mano apoyada en el pomo de la espada, observándolo con ceño fruncido. El aire vibraba con las voces graves de los hombres y la risa del emperador profunda resonó bajo las bóvedas. Al menos no discutían, pensó Serelinde aliviada. Una disputa política en medio de la boda habría sido una desgracia, y si Tainar quedaba atrapado en ella, quizás no saldría de allí con vida. Solo imaginarlo le geló el pecho. Cuando por fin los hombres se encaminaron hacia la nave principal, Serelinde alcanzó a verle el rostro. Se llevó una mano al corazón. El sudor perlaba su frente, el color se le había ido del rostro y la mandíbula tensa revelaba el dolor. No era el mismo hombre que había contemplado el sol en la cascada.
Con un nudo en la garganta, Serelinde cerró la puerta con cuidado y regresó a la sacristía, el corazón latiéndole con una inquietud que no sabía si era miedo, o algo mucho más profundo. Capítulo 20. Emociones en conflicto. Cuando Serelinde regresó a la sacristía, donde las mujeres se preparaban para la ceremonia, se obligó a disimular el temblor que aún le agitaba las manos. Todo despejado, anunció con una sonrisa que no le alcanzó los ojos. Su madre la miró con sospecha, pero no dijo nada. Bajó los escalones hacia la puerta de la iglesia, seguida de la severa Frau Aldrich. Cristel resplandeciente respiró hondo. Ha llegado el momento, dijo con una mezcla de nervios y felicidad. Mi hermano es un hombre afortunado, respondió Serelinde tratando de sonar ligera. Pero su amiga la conocía demasiado bien. «Hay algo que te preocupa», susurró, echando una mirada a la puerta para asegurarse de que las mayores ya estaban fuera. Serelinde le apretó la mano. «No tiene nada que ver con ustedes», vaciló y al fin cedió. «Es solo que, creo que el enviado Franconio no se encuentra bien». Cristel la observó unos segundos y luego sonrió con dulzura. «¿Te importa?» «Te lo dije, en esta boda habría alguien destinado a ti». Serelinde abrió la boca para protestar, pero la voz cortante de Frau Aldrich resonó desde la entrada. «Vamos, nos esperan todos». Cristel la abrazó un instante. «Rezaré por las dos», le murmuró al oído. Las muchachas se reunieron con sus madres y juntas avanzaron hacia el vestíbulo, donde las aguardaban Edran, el conde, sus hermanos, el emperador y el duque. El obispo de Nuremberg, con las mejillas encendidas por la emoción, sonreía de oreja a oreja. Era evidente que consideraba aquel enlace el mayor honor de su vida. Que la familia Arvendal estuviera dentro del umbral para presenciar los votos era una distinción poco común. Los demás invitados se apretaban afuera, bajo el sol ardiente. Serelinde contempló a Edran, con la mirada encendida al tomar las manos de su novia y un nudo le apretó el pecho. ¿La miraría Tainar alguna vez con esa misma devoción? ¿Qué tontería? ¿Dónde estaría él ahora? Perdida entre pensamientos y ecos de promesas, apenas notó que su padre se había acercado. Él dio un paso atrás para situarse junto a ella. «Está fuera», le susurró con voz grave. «Pero creo que ha resultado herido». Serelinde sintió gelársele la sangre. ¿Herido? El conde frunció la mandíbula. ¿Si algo le ocurrió en mis tierras? Ella lo miró, incrédula hasta que la verdad se abrió paso en su mente. ¿Crees que fue atacado? Él se llevó un dedo a los labios. Concentrémonos en la boda. Después buscaremos a tu Franconio. El corazón de Serelinde se agitaba entre sentimientos opuestos. Amaba a su hermano, adoraba a Cristel y deseaba compartir su alegría, pero no podía apartar de la mente la imagen de Tainar sufriendo, tal vez muy cerca de allí. Y aunque su padre lo había notado, en su voz no había reproche, solo preocupación. Aún así, cuando el obispo los declaró marido y mujer, aplaudió con el resto, sonriendo con sincero orgullo. El emperador y el duque Heinrich ofrecieron sus felicitaciones y, tras una breve cortesía, se retiraron alegando asuntos de estado. La procesión se puso en marcha hacia la misa nupcial. Serelinde caminó con los demás, pero antes de entrar al templo se volvió discretamente, buscando entre la multitud un destello de aquella mirada que la había perseguido en sueños. No lo vio. Ni un atisbo de la figura erguida del emisario Franconio. Por un instante, su corazón quiso creer que había partido con los dignatarios. Pero algo en lo más hondo de su alma le susurró que no. Y que dondequiera que estuviera Tainar Rodericksholm, algo dentro de él, como dentro de ella, había comenzado a romperse. Sed de luz. Tainar se apoyó contra uno de los pilares del fondo de la catedral, agradeciendo el alivio que la piedra fría ofrecía a su cuerpo febril. Entrecerró los ojos intentando enfocar la escena que se desplegaba en el altar,
la novia resplandeciente, el novio radiante, las familias unidas en júbilo, y Serelinde, una visión en rojo coronada de oro. Cerró los puños. Era todo lo que alguna vez había imaginado en una esposa, en aquellas noches en que se permitía soñar con un futuro que no incluyera a Aliraina, ni la severidad de su padre ni el peso del deber. Agradeció que el emperador y el duque se hubieran retirado tras el intercambio de votos. Durante la audiencia había sido una tortura mantener la compostura, el calor, el dolor, la fatiga. El emperador Lothar lo había saludado con la amable majestad de un rey sabio, la imagen viva de los magos de Oriente, pero luego lo habían dejado a un lado, como si su presencia no importara. El duque Heinrich, en cambio, era pura arrogancia, pomposo, altanero, con labios de arco suave que parecían ajenos a su fama de guerrero brutal. A su lado, el pequeño heredero jugaba distraído, sin la menor noción de protocolo, mientras el padre se pavoneaba bajo las bóvedas sagradas. Theudric Arvendal, sin embargo, lo había sorprendido. Esperaba al típico noble sajón, ufano y altivo, pero el conde era distinto. Un hombre templado, firme y sencillo, devoto de su familia. Un pacificador. Tainar sintió que lo respetaba, y que de saber lo ocurrido con los hombres de Heinrich, ese hombre se habría indignado profundamente. Y fue entonces cuando la envidia lo atravesó. Serelinde había crecido rodeada de ternura, protegida por un amor verdadero. Él lo veía en los gestos entre sus padres, la forma en que se rozaban las manos, la mirada cómplice que compartían mientras el rito avanzaba. Amor sin pudor, sin máscara. Algo que en su mundo, en el mundo de los Rodericksholm, habría sido considerado una debilidad. Serelinde sabía lo que era amar. Y él, que había vivido entre deberes y silencios, sintió de pronto sed. Sed de esa vida, de ese calor, de un solo instante de amor verdadero. Las piernas le temblaron. La cabeza le latía como un tambor. Las sombras de las columnas se estrechaban a su alrededor. No quería desplomarse allí, ante toda la nobleza del Sacro Imperio. Dio un paso, luego otro tambaleante, hasta alcanzar la puerta. El aire frío lo golpeó en el rostro. Y justo antes de perder el equilibrio, cayó entre los brazos de Widar. En un destello de lucidez, comprendió que lo consumía era más grave que una costilla rota. Fue su último pensamiento antes de rendirse a la oscuridad. Capítulo 21. No puede estar muerto. Serelinde fue arrastrada fuera de la catedral junto al torrente de invitados que reía y aplaudía bajo el sol. Cristel irradiaba dicha. Edran tenía el rostro más sereno que Serelinde recordara. Ella se alegró por ambos y por sus padres, cuya felicidad era tan visible como el resplandor del día. Cristel sería una condesa digna de Arvendal. Había crecido entre aquellas tierras, amada por campesinos y nobles por igual, a pesar de la excentricidad de sus progenitores. Pero mientras Serelinde buscaba entre la multitud un solo rostro, el del enviado Franconio, una inquietud le nublaba la alegría. Si algún día ella misma se casaba, probablemente tendría que abandonar Arvendal. Y Tainar Rodericksholm pertenecía a un mundo enemigo. Cualquier sueño de unión con él solo podía terminar en herida. Amar a un hombre de los Staufa sería traicionar la sangre de su linaje. El presentimiento la recorrió como un frío presagio cuando vio abrirse paso entre la gente a uno de los hombres de Tainar. Su expresión era grave. Se dirigía hacia su padre. El corazón de Serelinde dio un vuelco. ¿Acaso todo aquello era una trampa? ¿Un intento de asesinato bajo el disfraz de un enlace imperial? ¿Pero por qué los Staufa querrían la muerte de su padre? El temor venció a la razón. Empujó y se abrió camino entre la muchedumbre hasta alcanzar su lado. Justo entonces el soldado se inclinó ante el conde. «Mi señor Graf Arvendal», dijo con voz ronca. Serelinde se aferró a la manga de su padre sin aliento. «Padre», susurró la garganta seca. «Está tratando de hablaros. Creo que algo ha ocurrido con su señor».
El hombre levantó el rostro. Soy Widar, segundo del contingente del Franken. Vuestra hija tiene razón, Excelencia. Señaló hacia un pequeño santuario, en el extremo del recinto de la catedral. Mi señor yace allí, sin conocimiento. A Serelinde se le geló el corazón. Tainar tan fuerte, tan altivo, postrado. Su padre no dudó. Le tomó la mano y la arrastró con él entre la gente. ¿Estás solo? Nain, mis hombres lo custodian. El miedo se mezcló con la necesidad de verlo. Atravesaron un círculo de guardias que rodeaba el santuario de San Alaric. Los rostros severos de los soldados bastaron para disipar cualquier sospecha de traición. No eran asesinos, sino hombres angustiados por la suerte de su capitán. Serelinde y su padre entraron bajo el arco de piedra. Tainar yacía en el suelo, pálido, empapado en sudor. No puede estar muerto, murmuró ella, arrodillándose a unos pasos. No lo está, respondió su padre con voz grave. Aún no. Las piernas de Serelinde cedieron y cayó de rodillas junto a él. ¿Qué le ha ocurrido? Preguntó el conde a Widar. Fue atacado, respondió el soldado. Anoche. Por sajones. Le vendé las costillas, pero temo que la herida sea peor. Su padre apretó la mandíbula, conteniendo la cólera. Ha cabalgado hasta aquí herido, susurró Serelinde, mirando el rostro exangüe de Tainar. Solo por cumplir con su deber. Un acto valiente, replicó el conde, pero insensato. La fiebre lo devora. Si una costilla le ha perforado el pulmón, no resistirá mucho más. Serelinde comprendió con una claridad súbita lo que debía hacerse. Hay que llevarlo a Arvendal. En la carroza. Ahora. Un estremecimiento lo despertó. Abrió los ojos entre niebla y fiebre. Durante años, su madre le había contado que los espíritus de sus antepasados vikingos eran conducidos al Valhalla en naves doradas. Pero a él, al parecer, lo llevaban al más allá en un carruaje sacudido por piedras. Esperaba que el viaje fuera corto. La muerte, pensó, debía traer alivio, pero el dolor no se marchaba. Tenía la boca seca como la arena. Quizás un ángel tendría piedad de él. ¿Agua? Jadeó con acento agudo. Un cáliz tocó sus labios. Una mano sostuvo su cabeza. Bebió con ansia. Despacio, susurró una voz suave. Con calma. El ángel tenía la voz de una condesa. Imposible. No me queda mucho tiempo, murmuró mientras el agua le corría por el mentón. Tonterías, respondió otra voz. Pronto estaréis mejor cuando lleguemos a Arvendal. Abrió los ojos. Un segundo ángel lo atendía, con una corona dorada y un vestido rojo. Pero los ángeles, recordó, no vestían de rojo. Ese era el color de los demonios. No iré a Arvendal, susurró. Estoy en camino al paraíso. No, si Serelinde puede impedirlo, dijo el primer ángel. Serelinde. El nombre le atravesó el alma. Deseo y arrepentimiento se fundieron en su pecho. El madroño y la vid, balbuceó. Un sollozo ahogado le respondió. Una mano cálida tomó la suya. Luego una voz comenzó a cantar, dulce, temblorosa. Amor mío, somos como la vid y el árbol, yo moriré sin ti y tú sin mí. Tainar sonrió débilmente, rendido a esa voz que lo seguía desde el sueño. Y cerró los ojos, confiado al fin, mientras la oscuridad lo envolvía con la dulzura de su canto. Capítulo 22. Nunca digas nunca. Con el corazón en vilo, Serelinde se aferró al brazo de su madre mientras observaban cómo los 6 hombres de Tainar lo levantaban con cuidado de la carroza. Su padre y Widar supervisaban la maniobra con semblante grave. Ariselda Aldrich, resoplando con teatral desagrado, se alejó con la nariz en alto, seguida por su marido. Es un misterio cómo los Aldrich han podido engendrar a una hija tan encantadora como Cristel, murmuró Beata. He estado a punto de estrangular L.A., confesó Serelinde, sorprendida de oír a su madre criticar a alguien.
¿Esperaba que dejáramos morir a ese hombre en Nuremberg? No era su carroza, pero tampoco era suya. Imagino que solo deseaba regresar con los recién casados, respondió Beata. Serelinde sonrió débilmente, pese a la angustia que le oprimía el pecho. Christelle no parecía triste de viajar con Edran, bromeó. Ni siquiera con el vestido de novia, rió su madre. Serelinde evocó la imagen de su amiga alzando la falda para encaramarse al regazo de su marido, riendo entre rubores, igual que junto a la cascada. Serán muy felices, murmuró secándose una lágrima furtiva. Su madre la rodeó con un brazo. No desesperes. Es un hombre fuerte. Ya ha sobrevivido a lo peor. Lo cuidaremos hasta que sane. He mandado llamar a Serilda. Serelinde sintió un escalofrío. La sanadora del valle tenía fama ambigua, unos la llamaban milagrosa, otros bruja. Pero si había una esperanza, debía creer en ella. Cuando se recupere volverá a Frankenland, dijo en voz baja. Y no volveré a verlo. Su madre le tomó el rostro entre las manos y le besó el puente de la nariz. Nunca digas nunca. Primero salvémoslo, y luego pensaremos en el banquete. Beata se alejó con paso resuelto. Serelinde la observó irse, perdida en sus pensamientos. A lo largo de los años muchos hombres habían visitado Arvendal, agradables, distinguidos, incluso apuestos. Había coqueteado con alguno, pero ninguno había despertado ese fuego oculto que ahora ardía en su interior. Aquella calidez que su madre, con su natural franqueza, le había descrito como el verdadero despertar del deseo femenino. Y sin embargo, había sido un enemigo quien lo había despertado. Mientras cruzaba la entrada del castillo, se juró que haría todo lo posible por salvar a Tainar. Si lograba vivir, tal vez su partida sanaría también el corazón que él había herido. Como siempre, su madre había tomado el control con eficacia imperturbable, pese a la inminente llegada de decenas de invitados para el banquete nupcial. Han instalado a Tainar en la habitación de Ken, le explicó. Tus hermanos compartirán aposento hasta que él se recupere. El ánimo de Serelinde se elevó un poco. Ken era piadoso y sin duda cedería su cuarto sin protestar. Leo, en cambio, quizá no tanto, pero eso no importaba ahora. Iré a verlo, dijo impulsivamente. No todavía, la contuvo su madre. Los sirvientes están preparándolo para la sanadora. El rostro de Serelinde se encendió al imaginarlo desnudo, y estuvo a punto de ofrecer su ayuda antes de notar el ceño de advertencia de su madre. Necesito que te cambies, ordenó Beata con dulzura firme. Debes recibir a los invitados como corresponde. La mención del banquete la trajo de nuevo a la realidad. Ese día debía ser perfecto para Edran y Christelle. Y ella había permitido que Tainar la distrajera del todo. Enderezó los hombros y subió las escaleras. Un calor profundo le envolvía el pecho, pero no era el fuego de la fiebre, sino algo más terrenal, más punzante. Tainar abrió los ojos desorientado. No estaba en el paraíso que había imaginado. Aquello se parecía más a una vieja habitación de juventud, paredes de madera, olor a humo y hierbas, risas lejanas y el eco de una melodía festiva. ¿Lo habían llevado de vuelta a Arvendal? Tal vez la boda aún continuaba, y los Arvendal habían cargado con un enemigo herido. El rostro de un ángel se cruzó en su mente, Serelinde con su corona de oro y su vestido rojo. Una figura se interpuso en su visión. Widar. A su lado, una mujer diminuta de piel arrugada y cabellos grises movía las manos sobre su pecho. Por el olor, dedujo que era la responsable de aquel calor pegajoso. ¿Qué es ese hedor? Gruñó. Ungüento de Consuelda, medicina cicatrizante, explicó Widar incómodo. Yo lo llamo sinfito, corrigió la anciana con voz áspera. Lo mejor para soldar huesos. De un bolsillo sacó una pequeña ampolla y la alzó. Abrid la boca. Confuso y débil, Tainar obedeció. Unas gotas amargas con sabor a nuez le quemaron la lengua.
Tintura del círculo de lis, dijo la mujer con orgullo. Sana los huesos y limpia los pulmones. Tragadla. Lo hizo, aunque apenas tuvo tiempo de lamentarlo. De pronto la anciana le apretó la entrepierna con sorprendente decisión. También es buena para las partes de un hombre, añadió con un guiño. Tainar, horrorizado, descubrió que estaba completamente desnudo bajo la manta. Su cuerpo traidor respondió por instinto. La mujer soltó una risita. No falla jamás. Cuidar tosió con aire mortificado. Muestra respeto, vieja. El humor cura, replicó ella. Y este muchacho aún tiene vida suficiente para demostrarlo. Pese a sí mismo, Tainar sintió que la vergüenza le devolvía el pulso. Tal vez no estaba tan cerca de la muerte después de todo. Entonces la anciana posó una mano sobre su hombro y con ojos brillantes murmuró: al venir hacia aquí, levanté una piedra buscando un presagio. Cuidar dio un paso adelante. Basta, bruja, con tus supersticiones. Ella lo ignoró, manteniendo la mirada fija en Tainar. Dicen que si hay criaturas bajo la piedra, el hombre moribundo vivirá. Si no las hay, muere. Él la observó, intrigado pese a su escepticismo. ¿Y qué hallaste? Estaba llena de dermápteros, respondió sonriendo, mostrando la encía vacía. Los he traído conmigo. Agitó un pequeño saco mugriento ante sus ojos. Tainar dejó escapar una carcajada ronca. Tal vez viviría. Solo esperaba que no pretendieran hacerle comer los dichosos insectos. Capítulo 23. Serilda. Serelinde hizo una breve parada en las caballerizas para comprobar cómo estaba Mor, y después subió a su habitación. Una doncella la ayudó a cambiarse el vestido de gala por otro más sencillo, y a recomponer la maraña que su elaborado peinado había dejado tras la fiesta. Con el corazón agitado, bajó corriendo para reunirse con su familia, que ya recibía a los invitados. Comió, rió, cantó y hasta bailó, pero su pensamiento no abandonó ni un instante la estancia donde yacía Tainar Rodericksholm herido. No comprendía por qué le importaba tanto un hombre que apenas conocía. Quizás sufría ese mal del que sus padres solían hablar con una sonrisa nostálgica, el amor a primera vista. Siempre había creído que exageraban, que idealizaban sus recuerdos, pero ahora, perdida entre miedo, deseo y una emoción sin nombre, comprendía que decían la verdad. Recordó cómo sus padres habían intentado resistirse a aquella atracción sin éxito. ¿Por qué iba a ser diferente para ella? Aunque era absurdo pensar que Tainar pudiera sentir algo por una muchacha sajona, hija de un enemigo. Sí, en la cascada había percibido cierta conexión, un destello, pero los hombres como él, orgullosos, curtidos, destinados a alianzas políticas, no se fijaban en jóvenes que lloraban por un caballo herido. La sanadora había dicho que sobreviviría, y ese alivio inicial se había transformado en ira. Alguien lo había golpeado brutalmente. ¿Quién y por qué? Cuidar aseguraba que habían sido sajones, pero ella no podía creerlo. Era hija de un conde sajón y de una mujer inglesa, y conocía bien a los hombres de su padre. Ninguno habría atacado a un huésped bajo su techo. Heinrich de Sassen no ganaría nada provocando una disputa abierta. Más probable era que todo hubiera sido obra de soldados ebrios e indisciplinados. Pero aún así, la culpa final recaía sobre su duque. Sus pensamientos se interrumpieron cuando vio aparecer a sus hermanos Ken y Leo. ¿Dónde estabais?, preguntó haciéndoles un hueco en el banco. Madre nos envió a recoger las cosas de Ken, respondió Leo con una sonrisa sospechosamente alegre. Serelinde entrecerró los ojos. ¿Podríais haberme avisado? Solo querías ver al Franken, replicó su hermano riendo. Acostumbrada a las bromas, Serelinde intentó mostrarse serena. Estoy preocupada por él, replicó con seriedad. Deberíais estarlo también. No podemos permitir que los huéspedes de Arvendal sean atacados impunemente. Los dos se miraron antes de soltar una carcajada. Tienes razón, rió Ken dándole una palmada en la rodilla. Estás enamorada de ese hombre.
No digas tonterías, protestó intentando levantarse. Pero la retuvieron entre risas. Solo te estamos provocando, dijo Leo con dulzura. Cualquiera diría que Tainar Rodericksholm sería un buen partido. Serelinde suspiró y bajó la mirada. Es un enemigo. Tal vez incluso un espía. ¿Y qué podría espiar aquí, entre vacas y molinos? Rió Ken. Además, no parece un asesino al servicio del emperador. Los Staufa no son tan estúpidos. En realidad, él es la víctima, dijo Leo. Kunrad lo envió como ofrenda a la boca del lobo. O a la guarida del lobo, añadió Ken entre risas. Luego se levantaron al unísono. Mira. Edran y Cristel se marchan, dijo Ken. Ven, hermano. Serelinde los siguió con la mirada mientras cargaban al novio sobre los hombros entre vítores, y los invitados estallaban en carcajadas cuando Cristel, sonrojada, era alzada en una silla para seguirlos. Cuando el bullicio se desvaneció, solo quedaron las jóvenes solteras y los Aldrich inseguros de si debían unirse al jolgorio. Serelinde de repente comprendió una verdad simple y punzante. El amor era lo que sostenía un matrimonio. Sin él, la vida se marchitaba. Bastaba mirar a los Aldrich para saberlo. Un escalofrío la recorrió. Lo último que quería era quedarse conversando con ellos. Fue entonces cuando vio a Serilda cruzar el pasillo con paso decidido hacia las cocinas y la siguió. La sanadora estaba inclinada sobre una gran jofaina, vertiendo agua humeante. Los mozos fregaban ollas sin prestarle atención. Serelinde se acercó, conteniendo el temblor de su voz. ¿Cómo está el paciente? La anciana dio un respingo. Un pequeño chillido se escapó de su garganta y el agua caliente salpicó el suelo. ¿Perdón? No quería asustarla, dijo Serelinde sujetando la vasija para evitar que se volcara. Serilda entrecerró los ojos hasta reconocerla. ¡Ah! Fraulein Serelinde. Me habéis sorprendido. Está tan bien como puede esperarse. Estoy preparando un té para él. Serelinde contuvo el aliento. Al menos seguía vivo. ¿Té? Repitió, mirando los fragmentos verdes y blancos que flotaban en el líquido. Raíz de círculo de lis, explicó Serilda. Ya le di la tintura. Parece más fuerte. Esto lo ayudará a pasar la noche. El alivio la sacudió por dentro como una ola cálida. Serilda la observó de soslayo. Necesitaré ayuda. He mandado a su hombre a dormir antes de que cayera rendido. Tomó la jofaina de las manos de Serelinde y lanzó una mirada glacial a los mozos. Un plato de puré de chiribía y zanahoria y un cucharón. ¿Ya? Los sirvientes se movieron con la rapidez de soldados ante su general. Serilda debía de ser muy respetada o temida. Minutos después, Serelinde la seguía por el corredor, con el corazón en la garganta y un plato humeante en las manos. Entrar en la habitación de un hombre dormido podía considerarse impropio. El rostro severo de Ariselda Aldrich cruzó su mente, recordándole su desaprobación. Pero Serelinde respiró hondo. Serilda estaría presente y ella no iba a tocarlo. No, aunque el impulso de hacerlo le quemara las manos. Capítulo 24. La doncella de hielo. Tainar tardó en alzar la cabeza. Movió apenas el cuerpo tanteando el dolor, y dejó que la vista se acostumbrara a la penumbra. Una única vela titilaba sobre la mesa, derramando una luz temblorosa que revelaba al muchacho, Draeg, recordó, dormido junto al hogar apagado, enroscado sobre un montón de cojines. El bullicio que resonaba en la distancia lo había despertado del primer sueño verdadero desde la paliza, aunque no había perturbado al joven escudero. La estancia estaba más ordenada. Alguien había recogido ropas y pergaminos. Debía de pertenecer a un hombre estudioso, no al jovial Leo. Respiraba mejor. El fuego de la fiebre se había calmado, y el dolor se había vuelto soportable. Tal vez aquella vieja bruja, Serilda, supiera lo que hacía.
Parecía haberse marchado, igual que Widar. El ruido del festejo seguía flotando más allá de los muros. Risas, canciones, brindis. El banquete debía de continuar. Distinguió la voz de Leo, clara y alegre, el alma de toda celebración. Tainar recordó la charla junto a la cascada, cuando Serelinde le habló de sus hermanos. Él, en cambio, no tendría ninguno que hiciera bromas en su boda, ningún tío que mimara a sus hijos. Se le encogió el pecho. La idea de acostarse con Liraina le pareció, de pronto, tan árida como una plegaria vacía. ¿La había deseado alguna vez siquiera? Su mente traicionera le devolvió la imagen de Serelinde. El oro de su cabello, la risa tímida, la dulzura de su voz al cantar. El calor que le provocaba el simple recuerdo de su piel. Apretó los ojos, avergonzado de sí mismo. Pero la fantasía fue más fuerte que la voluntad. El rumor del corredor le devolvió a la realidad. Era el conde de Arvendal, que pedía silencio a los invitados para dejar reposar a los recién casados. El murmullo se extinguió poco a poco. Tainar suspiró. Sus heridas lo volvían melancólico. Debía sanar, volver a Rodericksholm y casarse con Liraina. Olvidar a Serelinde de Arvendal, aquella casa luminosa, aquella familia tan unida. Pero cuando la puerta se abrió y la vio entrar junto a Serilda, todo pensamiento sensato se evaporó. Serelinde sujetó el plato con ambas manos, el corazón desbocado. Esperaba encontrarlo dormido, pero él estaba despierto, y la observaba. Incluso en la penumbra, sus ojos azules la alcanzaron como un golpe. Serilda dio un leve puntapié al joven que dormía junto al fuego. «Arriba, muchacho», murmuró. «Enciende más velas». El escudero parpadeó confuso. Serelinde reconoció su rostro. Era quien había devuelto amor. Le sonrió intentando tranquilizarlo. «Se llama Draeg», dijo Tainar, su voz áspera y profunda vibrando como una cuerda grave. Serelinde casi dejó caer el plato. Aquella voz le recorrió la piel como una caricia invisible. El joven obedeció y encendió varias velas más. La luz llenó la estancia y Serelinde contuvo el aliento. Nunca había visto un cuerpo masculino así, poderoso, cubierto apenas por una sábana que se amoldaba a su forma. Intentó fijar la vista en sus pies descalzos, elegantes para no mirar más arriba. Serilda, sin inmutarse, tiró del lienzo para cubrirlo mejor. «Sé que tenéis calor, mi señor, pero debéis permanecer tapado», le reprendió con tono práctico. Tainar apretó la mandíbula. Serelinde quiso huir, pero el orgullo la retuvo. Era una Arvendal, no una doncella asustada. Se disponía a dejar la comida y marcharse cuando Serilda le tendió el cuenco a Draeg y le habló con voz firme. «Dad el plato al muchacho, Fraulein, y ayudadme a incorporarlo». Serelinde se quedó helada. «Yo no sé si», balbuceó. «Vamos deprisa», ordenó Serilda. «El té se enfría». Serelinde entregó el plato al escudero y se acercó con paso incierto. Tainar la miró con un atisbo de sonrisa, la expresión más humana y cálida que le había visto. Parecía más fuerte, más vivo. «Con cuidado», dijo Serilda. «Sujetadlo por el brazo, yo pondré los cojines». Serelinde obedeció. Sus dedos se cerraron sobre el músculo firme del caballero, y el contacto la estremeció. El calor de su piel se le filtró hasta el alma. «Poned la otra mano en su hombro», indicó Serilda. Tainar asintió y la miró con un brillo travieso. «Sed compasiva conmigo», susurró. La doncella de hielo se derritió. Sintió que el pulso le golpeaba en las sienes, y una corriente de fuego le recorrió el cuerpo. Nunca la habían mirado así, como si fuera la única mujer en el mundo. Lo ayudó a incorporarse, y él soltó un leve gemido. Cuando al fin quedó apoyado en los cojines, respiró hondo. «Gracias», murmuró con un guiño que le encendió el vientre de mariposas. Serelinde no apartó la mano de su brazo hasta que se dio cuenta de lo que hacía. «Perdonadme, no quería molestaros». «No lo habéis hecho», replicó él con voz baja y suave. El lienzo se había deslizado hasta su cintura,
y Serelinde no pudo evitar mirar. El pecho de Tainar, marcado de golpes, mostraba a la vez fuerza y vulnerabilidad. Sintió una punzada de dolor y ternura. Serilda práctica tiró de la sábana para cubrirlo. Tainar le dirigió a Serelinde una sonrisa que parecía saber exactamente qué efecto causaba en ella. El rostro de la joven se encendió y Drake carraspeó incómodo. Serilda tomó el cuenco de té y se lo tendió a Serelinde. «Ayudadle a beber», dijo. «Luego podrá comer un poco». Serelinde parpadeó. «¿Yo?» «Sí. Volveré enseguida con los cataplasmas calientes». «Drake, no te muevas». Y sin esperar respuesta, la sanadora salió con paso ligero dejándolos solos. El silencio se espesó entre ellos, lleno de respiraciones, del crepitar del fuego, y de todo lo que ninguno de los dos se atrevía aún a decir. Capítulo 25. Encanto entrelazado. Tainar temía que Serelinde pudiera quemarlo con el té. «Puedo hacerlo yo», dijo, intentando disimular una sonrisa ante el evidente alivio que cruzó el rostro de ella cuando le tendió el cuenco con manos temblorosas. No se atrevió a reír. Reír todavía dolía. Serelinde entrelazó los dedos, haciendo girar los pulgares mientras lo miraba beber. Su ansiedad era casi palpable, dulce. Tainar pensó que debería pedirle que se marchara. Drake bastaría para atenderlo, aunque claro, no en todo. Porque nada en el mundo podía sustituir la sensación de tenerla cerca. La deseaba. Cada respiración de ella parecía devolverle fuerzas, como si su sola presencia lo ayudara a sanar. Tal vez los golpes de los sajones le habían afectado más la cabeza de lo que creía. El té tenía el mismo sabor a avellanas de la tintura que Serilda le había hecho tragar antes. Lo bebió despacio, complacido de verla tan turbada. Así que no se había imaginado aquella chispa entre ellos, la que había nacido junto a la cascada. Serelinde se balanceaba levemente, jugando con los encajes de los puños y con el crucifijo que colgaba de su cuello. Sus mejillas ardían y en sus ojos verdes brillaba una inquietud que a él le resultaba tan familiar como el deseo. Imaginó cómo habría bailado en el banquete, ligera, resplandeciente. El aire traía su perfume, a miel, a mujer, y el cuerpo de Tainar respondió con un fuego que le recorrió las venas. Bajó la vista, temiendo que ella notara la tensión que lo delataba. Sabía que era inocente, y que había crecido rodeada de hermanos que la habrían protegido de hombres como él. Pero nada de eso importaba en ese instante. Lo único real era el espacio que compartían, la respiración entrecortada, el silencio suspendido. Con esfuerzo levantó las rodillas y tendió el cuenco a Drake. «Dale el plato a Fraulein Arvendal», ordenó con voz ronca. «Luego puedes volver a dormir. Ella se quedará conmigo». El muchacho lo miró con los ojos muy abiertos. Solo entonces Tainar comprendió la torpeza de sus palabras. «Os pido disculpas», dijo volviéndose hacia Serelinde. «No quise insinuar que fuerais una sirvienta». Ella sonrió, y esa sonrisa lo atravesó como un soplo cálido en mitad del invierno. «No me he ofendido», respondió con dulzura. «Deseo cuidar de vos». Y en ese momento, Tainar comprendió que ningún conjuro ni bálsamo de Serilda podría curarlo tanto como la voz de aquella mujer. Capítulo 26. Cuando la luna toca la piedra. Serelinde apartó la mirada, indecisa sobre si debía fingir que no había notado el abultamiento bajo las sábanas. No había necesidad de que él doblara las rodillas, su cuerpo hablaba por sí solo. Un impulso temerario la asaltó, tocarlo, tranquilizarlo, decirle que todo estaba bien, que su presencia la conmovía más de lo que se atrevía a admitir. Pero sabía que no debía. Tainar la juzgaría con severidad, y tal vez ya la creía una muchacha frívola por haberle dicho con aquella voz tan ajena a ella misma que deseaba cuidarlo. El plato llegó como un salvavidas. «¿Podéis comer o preferís que os ayude?», preguntó, y al oír su propio tono casi suspiró.
Esa voz no era la suya, era una voz de mujer. Agradecería mucho vuestra ayuda, respondió él. Algo había cambiado también en la voz de Tainar, grave y áspera, como si el té le hubiese raspado el alma. Sus pestañas eran negras y largas, casi femeninas, contrastando con los mechones oscuros de su pecho, con la sombra viril que descendía por su abdomen. Serelinde se descubrió preguntándose hasta dónde llegaría aquella línea de sombra, y se estremeció. Sentaos, dijo Tainar con suavidad tocando el borde del colchón junto a él. Será más fácil para vos alimentarme. Los ojos azules del hombre chispeaban con una ironía que la hizo sonrojar. Ella obedeció y se posó en el borde del lecho, alzando el cucharón hacia sus labios. Observó fascinada cómo los abría para recibir la comida, cómo se movían despacio, sensuales. «Tiene buen sabor», murmuró él. «Podéis relajaros, no muerdo». Serelinde sintió que el corazón se le escapaba del pecho. «Morder puede ser excitante», habría dicho su madre en tono confidencial. Sacudió la cabeza para desterrar el pensamiento. «No quiero haceros daño», susurró. «Y no debería estar aquí». Tainar apoyó la cabeza en los almohadones y respiró hondo. «Deseo que os quedéis, Serelinde. Me hacéis sentir mejor. ¿Y vuestra reputación está a salvo?», Drake vigila. Ella soltó una risa ligera. «No temo por mi reputación», confesó llevándole otra cucharada. «Dudo que podáis intentar nada en vuestro estado». El rubor le cubrió el rostro al instante. «¿No quise decir que quisierais hacerlo?». Él posó la mano sobre su rodilla, recordándole el roce de aquella tarde junto a la cascada. «He entendido», murmuró mirándola con intensidad. «Y sí, lo quiero». El aire se volvió denso. Serelinde apenas respiraba. La calidez de su mano se extendió por su muslo, y el temblor que la recorrió fue tan suave como una plegaria. Cuando alzó la vista, sus ojos se encontraron y por un instante el mundo se detuvo. Serilda irrumpió con una gran vasija de paños humeantes. «¿Todo tranquilo?», anunció. «El conde Teudric ha dado órdenes claras a vuestros hermanos para que no molesten a los recién casados». Serelinde se levantó de golpe, las mejillas encendidas. Tainar sintió la ausencia de su calor, el vacío donde antes reposaba su mano. El hechizo se quebró. «Deberíais iros», dijo él con voz apagada. «No soy un espectáculo agradable cubierto de cataplasmas». «Sinfito», aclaró Serilda al ver la expresión de Serelinde. «El té le ayudará a dormir. Mañana podréis visitarlo». «Y quizá pueda levantarme», bromeó Tainar. La curandera agitó un dedo ante su nariz. «Nain. Al menos una noche más en cama». Serelinde sonrió, dulce y luminosa. «Serilda tiene razón. Debéis dejar que vuestro cuerpo jale reposo». Sus pestañas bajaron, inocentes y tentadoras. «Vendré cada día a distraeros». Tainar la llamó con un gesto y cuando ella se inclinó le susurró: «La próxima vez, dejad sueltos los cabellos». Ella tocó su peinado deshecho por la prisa, sopló un mechón rebelde y sonrió antes de marcharse. Serilda retiró la sábana del pecho del convaleciente. «Guta. Los moretones están virando al azul», sentenció. Tainar cerró los ojos mientras el calor de los paños lo envolvía. El cuerpo se relajó, pero la mente seguía en tumulto. Serelinde de Arvendal. Tenía que hallar el modo de conquistarla, aunque los obstáculos parecieran imposibles. «¿Está prometida?», preguntó de pronto. Serilda lo miró con aire de institutriz. «Nain. Sus padres le han permitido elegir marido. Una insensatez si me lo preguntáis. Ya debería estar casada». Tainar sonrió para sí, al borde del sueño. Un obstáculo menos. Y en el fondo de su pecho, la certeza silenciosa de que ella sería suya.